¿Cómo está, Jorge? Tenemos que hablar, Guillermo. Así es, compadre. Buenas noticias para la cultura, buenas noticias para Frutillar durante los últimos días. Sí, esencialmente esto de que Frutillar haya sido declarado ciudad creativa de la música y que por otro lado se ponga en marcha el nuevo Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, creo que le da un nuevo énfasis a esta visión de la sociedad, visión de la cultura material e inmaterial. Así es, por los que trabajamos en este ámbito, los que de alguna forma nos dedicamos al quehacer cultural, habíamos estado esperando por bastante tiempo lo de la creación, finalmente la promulgación de la ley que crea el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y también habíamos estado esperando los que vivimos acá en Frutillar, en la cuenca del lago Yanquihue, expectantes ante esta postulación a la UNESCO que hizo el municipio local, apoyado por otras entidades, ¿cierto?, para transformar a nuestra comuna Frutillar en una ciudad creativa, tener este sello, ¿cierto?, que comparten pocas ciudades en el mundo, pero nos hace parte de una red donde está Liverpool, por ejemplo, Adelaida, en Australia, ciudades que de alguna forma tienen este sello, ¿cierto?, que impulsa las artes, que impulsa la música en este caso, y que esperamos que le dé un impulso a todo el trabajo que se ha estado haciendo, no ahora, hay que decir que la música en Frutillar ha tenido una historia prácticamente desde su fundación. Claro, este reconocimiento de las Naciones Unidas para la Educación de Frutillar, ciudad creativa de la música, por un lado nos coloca una vara alta, porque coloca exigencias de comportarse de acuerdo a esos criterios. Y por otro lado, esto está enraizado en cuestiones que vienen ya de hace más de un siglo, vienen, digamos, con los primeros colonos de descendencia germana y toda la actividad que hubo aquí en torno a la cuenca del lago, en la cual una de las formas de sobrevivir o de combatir el aislamiento, combatir, digamos, las añoranzas de la madre patria de donde provenían estos colonos, era la cultura. La cultura, los círculos de canto, que en ese momento fueron los que rompieron más tempranamente y que en Frutillar se estructuraron formalmente en 1894. Círculos de canto que reunían a los colonos a expresar esta forma cultural. Así es, y esto es muy propio, creo yo, desde los migrantes, ¿cierto?, de quienes voluntaria o forzadamente se ven obligados a migrar, a cambiar de lugar de residencia, de irse de su país sin perder la cultura, porque en este estado de semi-abandono en que el migrante se encuentra, quienes hemos migrado alguna vez lo sabemos, ¿cierto?, resulta súper importante mantener ese vínculo y además la cohesión social con los otros migrantes. Lo hicieron los esclavos africanos, por ejemplo, que de alguna forma mantuvieron cantos y expresiones culturales durante siglos. Lo hicieron, bueno, en mi caso también los inmigrantes croatas, por ejemplo, que cantaban canciones del Adriático, ¿cierto?, de la vieja Yugoslavia, tratando de, con esa nostalgia, de mantener un vínculo con la patria y mantenerse unidos. Y aquí, bueno, los inmigrantes alemanes también lo hicieron con estos coros, ¿cierto?, que además todavía funcionan. Es difícil imaginar para los visitantes actuales de Frutillar, incluso para los actuales habitantes de Frutillar, cómo era la vida en sus inicios. Es decir, aquí, después de la llegada de los colonos, 10 años después, 15 años después, esto era una lucha permanente contra la naturaleza, por quitarle pedazos a la naturaleza y transformar los bosques en tierras fértiles para la agricultura y posteriormente la agroindustria. Entonces, en toda la parte que va de 1860, 1870, 1880, 1890, durante esos 30, 40 años no había escuelas. Por lo tanto, los jóvenes que llegaron y los hijos que nacieron acá no tenían forma de transmisión cultural. Entonces, los encuentros sociales eran para los círculos de canto, para los círculos de lectura.
y esto se expresaba en parte, o se complementaba en parte con los grandes eventos sociales que eran los casamientos, de los cuales digamos, visitaban todos los vecinos a quien iba a tomar relaciones nuevas, digamos, se iba a celebrar sus nupcias. Entonces, tanto los matrimonios como los círculos de estudio, y los círculos de estudio, los círculos de lectura y los círculos de canto eran un poco el núcleo que mantenía vivo esta relación con el idioma y con la antigua procedencia de estos colonos de Europa. Siempre la música, siempre dando contenido, ¿cierto? Siendo parte de este vínculo de la gente. Y tanto es así que después de cierto tiempo y con toda esta tradición se creó aquí lo que es ya una verdadera institución, como son las Semanas Musicales de Frutillar. 50 años se cumplen efectivamente con la versión que vamos a tener este verano. Primero nació en 1894, los círculos de canto, el alemán Liederkranz, que fueron un poco protagonizados principalmente con la llegada de Junginger. Santiago Jacobo Junginger llegó en 1888 para hacerse cargo de la dirección de la escuela alemana, o sea, para darle la dimensión alemana a la escuela pública que había acá, y desde esa época él organiza, digamos, estos círculos de canto, el Liederkranz, y eso evoluciona, se complementa posteriormente en 1904 con el coro de hombres, el Männerchor, y ellos tienen, este último coro tiene como motivo que cantando se van las penas. Entonces justamente se juntaban para liberar toda esa nostalgia que tenían de las viejas orígenes y la dificultad que les oponía el trabajo agrícola, el trabajo agroindustrial que nacía a principios del siglo XX en Frutillar. Entonces la cultura era un complemento de la transmisión la transmisión social de la lectura, de las noticias que provenían de Europa, de la socialización de las penas, la socialización de los conocimientos y de las técnicas que se iban evolucionando en la agricultura y en la agroindustria de la época. Entonces cultura y trabajo se combinaban armónicamente. Sí, el que canta sus penas espanta, decían los antiguos, ¿cierto? Y este antiguo Männerchor que existía ya hace más de un siglo, todavía funciona, me parece increíble, pero yo los vi hace poco, hartos viejitos cantando ahí, pero súper entusiastas, alegres también, ¿cierto? Con algunos integrantes de nuevas generaciones. Parece súper importante que se haya mantenido todavía esta tradición. Creo que es un ejemplo. Estos coros se juntaron hace 50 años para dar vida a las Semanas Musicales de Frutillar. Se hacían primero en el gimnasio, según me cuentan, yo no había nacido, lo aclaro, en el gimnasio del colegio alemán acá en la costanera de Frutillar. Y después con el tiempo esto fue tomando tanto impulso. Yo me acuerdo de haber tenido amigos, compañeros de curso que eran músicos, por ejemplo, en Punta Arenas, y que venían, estoy hablando de los años 80, venían a las Semanas Musicales de Frutillar porque era todo un hito a nivel nacional. Y esta tradición y este auge de a poco, y por cierto con el impulso que le ha dado el Teatro del Lago, que hay que reconocerlo también, ¿cierto? Que también ha sido le ha dado un empuje tremendo a este centro que tiene la música en la vida comunitaria de acá, o en la proyección de la comuna al menos. Se traduce ahora en este sello que le pone la UNESCO. Por ahí en redes sociales vi algunas discusiones de si esto era obra del ex alcalde o si lo había impulsado el actual alcalde, buscando un poco como de ponerle a lo mejor la medalla a quien haya hecho esta gestión. Yo creo que va más allá de una gestión municipal determinada. Yo creo que tiene que ver con la historia de Frutillar y bueno, y por cierto con el grupo de gente que hace un par de años vio esto, ¿cierto? Y vio este camino y dijo, hagámoslo. Y aquí estamos, finalmente con esta tremenda noticia. Sí, yo creo que la cultura está enraizada en lo anterior, está enraizada en la historia, está enraizada en las prácticas sociales, por lo tanto es difícil adjudicarse hoy día esta distinción que otorga UNESCO a título de uno u otro alcalde. Eso no corresponde en todo caso a los alcaldes. Aquí más bien hay un desprecio
por la cultura en el momento actual que vive Frutillar, desde el punto de vista de la preocupación del Estado, por ejemplo, la protección y el desarrollo de la zona típica. Hay problemas gravísimos, digamos, que están cuestionados por la voluntad del alcalde de introducir a los vendedores ambulantes, de utilizar carros de comida chatarra. Eso no es así. Ahora, ¿de dónde viene la tradición cultural y musical de Frutillar? Viene por un lado, de esos círculos de canto a nivel nacional que se mantuvieron en el tiempo y que existen hasta hoy, como el Liederkranz, y del coro de hombres de Frutillar, que tuvo una interrupción y que se reactivó hace 40 años, hace 20 años atrás, un poco, y reapareció aquí hace 20, 25 años haciendo actividades. Ahora, ¿cómo se formó las semanas musicales? Eso tiene que ver con otro grupo de otros estímulos que tenían más bien que ver con los colegios alemanes y con Arturo Junge. Arturo Junge empezó a hacer semanas musicales en distintos lugares del país, desde Puyehue hasta Portillo, hasta Frutillar, etc., en los años 50. Y justamente en los años 60 comenzó él a venir con un grupo de aficionados a la música clásica a alojarse a la casa de los Junginger aquí en Frutillar, y venían en carpa pasar una semana a expresar esas cuestiones musicales, esas voluntades musicales. Entonces eso nació en los años 60, hasta que el año 68, se formalizó eso, porque hubo un flujo mayor de personas que llegaron a ese evento. Se preparó para el año 68 que viniera un conjunto de músicos de distintas sensibilidades, y llegaron al año 68 y ahí empezó informalmente las semanas musicales. Yo me acuerdo de haber asistido a las bancas del colegio alemán en esos años, a las iglesias luteranas y católicas a escuchar, pero después supimos que se llamaba semanas musicales. ¿Tú vestías pantalón corto en esa época? Yo vestía pantalón corto y era para mí, joven, adolescente, que nos llevaran para allá a completar el número era bastante aburrido, ¿no? Pero después supe, hay que decirlo, digamos, en los años 66, 67, 68, 69, todos esos ensayos eran sumamente de música clásica. Además, yo era aficionado a los Beatles, era muy... ¿Tú eras un rockero? Yo era un rockero y tenía un bote a remo que salía ahí, que se llamaba el Beatle, aquí en la Bahía Frutillar. Entonces, digamos que con Arturo Junge, con Alfredo Detz, empiezan las semanas musicales, que posteriormente evolucionan a lo que es hoy día. En sus primeros años era simplemente un buscatalento a nivel nacional, y venían aquí como premio a esas semanas musicales. Posteriormente, en el año 1981 más o menos, o sea, a los 12 o 13 años de haber empezado esta actividad, asume otra orientación con Flora Nostroza a la cabeza, y ahí se integra la Universidad de Chile y se integra la banda de la Fuerza Aérea, y con esa tríade adquieren un carácter más como se conoce hoy día. Esas son un poco las etapas de la evolución de las semanas musicales, que yo creo que son los portadores hoy día de los mayores méritos de esta tradición musical anterior y de la proyección que hoy día le está dando el Teatro del Lago, y que le continúa dando cada año las semanas musicales. Muy bien, pues hay toda una historia detrás, los coros, ¿cierto?, las semanas musicales, el Teatro del Lago, el campamento Música Austral que se hace aquí ya desde hace un par de años. Lo importante es que esto logre impregnar también a la gente a nivel comunitario, ¿cierto? Que la gente en las poblaciones, las juntas de vecinos, los barrios también sienta que es parte de esto, y que no sea algo elitista, y que no sea algo solo para elegidos, o que sea para potenciarnos como destino turístico, sino que la cultura, la música sobre todo, que es tan importante para la formación intelectual, valórica, para desarrollar el espíritu, sea también parte de la vida cotidiana de todas las personas. Ese es un desafío que yo creo que está pendiente. Yo creo que ese es el desafío más importante que tiene hoy día Frutillar, porque es simplemente el lugar en donde se encuentran grupos y personas para desarrollar la música clásica, música contemporánea. Ahora, en la medida que te asignan el carácter de creativo, tienes que generar nueva música y tienes que generar nuevos contenidos musicales. No basta solo con repetir, digamos, las grandes orquestas de Beethoven,
todo, Mozart y todos los autores clásicos, más algunos modernos que también han tenido su espacio, sino que hoy día la escuela de arte, de expresiones artísticas del Teatro del Lago, tiene como misión un poco recrear las formas culturales, las formas artísticas y las formas musicales. Y dentro de eso hay una gran contribución que ha hecho la banda la banda municipal de Emilio Lupi, en la cual ellos existen ya desde la década de los 90 con un profesor que la comenzó en los colegios Frutillar Alto y que normalmente hace sus presentaciones con motivo del aniversario de Frutillar. O sea, hay expresiones locales que un poco, quizás en otra orientación, en otra sensibilidad musical, han contribuido ya, y creemos que en los próximos tiempos ese va a ser un poco el gran desafío, cómo la creación irrumpe realmente y nos hacemos cargo de la certificación que nos ha dado hoy día las Naciones Unidas para la Educación. Muy bien, hemos descubierto el pasado rockero de Jorge Bailo hoy día y estamos tan impresionados que tenemos que hacer una pausa, así que hagamos una pausa, viejo, y seguimos conversando un ratito. Sí, tenemos que seguir hablando. Viejo, estábamos hablando de este sello de la UNESCO, que es una gran noticia, pero que sin embargo hay que tener claro que tiene también algunas obligaciones, deberes de esta nueva ciudad creativa, y también algunos derechos y ventajas. Claro, dentro de las cuestiones favorables está que facilita el intercambio entre las ciudades que tienen esta distinción de creativas de la música. Hay planificaciones de trabajo, hay complementariedad, ayuda, hay, supongo yo, contribuciones financieras también que la UNESCO está disponible para ratificar su reconocimiento. Por lo tanto, yo creo que aquí solo hay para Frutillar ganancia en términos de la expresión cultural musical, y de ello esperamos que aparezcan talentos que vayan reforzando desde la realidad, desde el cotidiano día de hoy, los futuros músicos, las futuras expresiones musicales, grupos musicales y actuaciones. Así que yo creo que en ese sentido es muy positivo esta distinción que ha recibido la ciudad y las organizaciones culturales que la encarnan. Cierto. Bueno, y además es súper importante que la comunidad, ¿cierto? La comuna y todos sus estamentos y sobre todo las autoridades y quienes conducen estos procesos tengan también el compromiso y la claridad para llevar adelante todos estos planes que es posible desarrollar, estas alianzas estratégicas, ¿cierto? Estos fondos que pueden llegar, este posicionamiento de la marca Frutillar como un polo de atracción no solo para el turista, sino también para gente que trabaja en las industrias creativas y que pueda pensar en Frutillar como un lugar donde vivir, donde desarrollarse, donde hacer una carrera, por ejemplo, que más compositores, más gente que se dedica a hacer música para películas, para series, que más gestores culturales que tengan que ver con la música piensen siempre en Frutillar como el punto más importante del país para desarrollar actividades. Yo creo que ese es también un desafío. Sí, indudablemente que esto marca el carácter de la expansión del nicho cultural que tiene Frutillar para su desarrollo, es decir, esto lo marca. Hasta ahora teníamos el patrimonio natural, paisajístico, digamos, el entorno que nos rodeaba acá, teníamos la cultura expresada en la construcción de las viejas viviendas, digamos, de carácter histórico, la construcción en madera, la armoniosidad que tenían esos tipos de organización de la ciudad aquí en Frutillar Bajo, próximo al lago. Hoy día se agrega el aspecto de la cultura inmaterial, ¿no? Lo que se puede desarrollar como expresión artística. Y en eso yo creo que se va a ver favorecido con esta nueva implantación en Chile del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que viene justamente a reforzar un aspecto que teníamos muy débil con el Consejo Nacional de la Cultura, que surgió hace unos años atrás, pero que hoy día lo coloca a mismo rango que el Ministerio de la Economía, el Ministerio de Hacienda y de las otras distintas instituciones que el Estado tenía. Entonces creo que esta nueva
instauración del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio va a reforzar esta convergencia con el reconocimiento que a Frutillar se le ha dado, y por lo tanto es nada más que una gran oportunidad para la ciudad, para la comuna, de encadenar dinámicas nuevas de creación de empleo, encadenamiento de la industria, de la creatividad cultural que estaban pendientes. Y yo supongo que esto tiene que haber un complemento con el Museo Colonial que existe aquí en Frutillar, con el aspecto de la independencia de la Universidad de Chile y el bosque nativo, en la cual hay 33 especies que están ahí esperando que las muestren al mundo y al país. Así es, yo creo que comparto contigo que este nuevo ministerio, ¿cierto?, de las culturas, las artes y el patrimonio tiene que ser un impulso decisivo, ¿cierto?, para poder poner la cultura en el eje de nuestras vidas. Es una iniciativa de transformar el Consejo de la Cultura del Ministerio, llevaba ya una tramitación bastante larga, 10 o 12 años si no me equivoco, una idea que surgió como proyecto en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que pasó por el gobierno de Piñera también con varias modificaciones, hubo algunos cambios de mirada. No sé si te acuerdas que estaba el ministro Luciano Cruzco, que tuvo el rango ministerial como presidente del Consejo de la Cultura, ¿cierto? Bueno, y lo que a la larga le impidió después ser candidato a senador, una pequeña tragedia política que ocurrió 4 años atrás. Y hubo también transformaciones, discusiones de este proyecto para transformar el ministerio. Hubo cambios de mirada en la época de Piñera, yo lo viví también y me acuerdo que la cultura tenía que tener esta mirada como de sobrevivencia o de autofinanciarse o de vinculación de alguna forma con la empresa privada o con el público, de tal manera que que el Estado dejara de tener este rol subsidiario, ¿cierto? Y algo que a mucha gente no le pareció. Yo me acuerdo que, por ejemplo, había que, cuando uno ganaba un proyecto de cultura, tú tenías que, en la mayoría de los casos, si es que no en todos, tenías que poner de tu propio bolsillo recursos para poder hacer los proyectos, te lo exigía las bases. Algo que después en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se eliminó, y que, bueno, también a partir de la presión de los cultores y actores relevantes del quehacer cultural. Entonces, aquí hubo un proceso donde tú entiendo que también de alguna forma interviniste, ¿no?, de darle esta forma, una mirada a este nuevo ministerio. Sí, esto fue, digamos, concebido en el primer gobierno de Michelle Bachelet y posteriormente llevado al Congreso por el gobierno siguiente de Sebastián Piñera. No tuvo muchos avances durante ese periodo hasta que con la nueva ministra de Cultura, Baratelli, y con Ottone hoy día, hubo un reemplazo, hubo un proyecto de cultura sustitutivo del anterior, que nosotros tuvimos la ocasión de conversar y discutir largamente en los congresos nacionales de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. Entonces discutimos el año 2014, el 2015, el 2016, sobre, digamos, cuáles eran las indicaciones, las precisiones y un poco los elementos que estaban en disputa o que necesitaban un arbitraje para este Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El primer elemento fue que le cambiamos el nombre, porque con Piñera entró como Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio, y ahora le pusimos en plural, reconociendo la diversidad cultural que tiene Chile y la diversidad artística existente, que no podía haber una cultura chilena, sino que había múltiples expresiones culturales que cohabitaban en un territorio y en un estado. Entonces esa fue una de las primeras grandes digamos, victorias de nuestro proyecto sustitutivo, y que encontró un terreno favorable porque se nos dio la posibilidad a las organizaciones de sensibilidad en esta materia de participar y de influir. Ahora, este tiene, digamos, dos grandes áreas el nuevo ministerio. Por un lado son las industrias de las artes, las culturas, las industrias creativas. Las industrias creativas, y por otro lado es la parte más tradicional, que es el patrimonio, las bibliotecas y digamos, todo lo histórico patrimonial. Tiene dos grandes consejos que se ocupan de
establecer los lineamientos y de ir monitoreando y de ir decidiendo en el camino. Los grandes consejos al cual están divididos en 2 servicios al interior del ministerio en su conjunto. Y posteriormente tiene un consejo regional que se ocupa de las cosas más locales de cada espacio, de cada región. Por lo tanto, en todas ellas hay una diversidad de componentes y una diversidad de orígenes de los que participan, que le da una pluralidad consustancial con lo que es la cultura, con lo que es la diversidad de lo que ha sabido hacer, ha sabido crear el hombre a través del tiempo. Es importante este acento que se puso, creo yo, en la diversidad cultural y que ya desde el mismo nombre de las culturas, las artes, se exprese este gran abanico de elementos culturales que nos conforman como país, ¿cierto? Las distintas, no solo las distintas expresiones artísticas, sino que las distintas etnias, las distintas tradiciones, las distintas historias que hay detrás del quehacer cultural y ojalá eso se exprese también, si ya lo llevamos al terreno de Frutillar, lo vinculamos con este sello de la UNESCO, en que la diversidad de las expresiones artísticas y de las tradiciones, de las culturas, de la historia también se expresan en esta búsqueda de potenciar la música acá y que podamos tener espacio no solo para la música clásica, ¿cierto? No solo para el folclore y la fusión latinoamericana como se ha estado trabajando últimamente, que tengamos espacio para el hip hop, ¿cierto? Para el rock, para la música de raíz indígena también, como ya se está trabajando en otros lugares, como San Juan de la Costa, por ejemplo, Osorno, que esas formas de expresarse también sean recogidas por este sello y que podamos también así enriquecer el quehacer cultural y que Frutillar se enriquezca también como un punto de atracción para el visitante también, en el fondo también eso se busca. Yo creo que el Ministerio hace bien de separar las 2 cosas. Por un lado, digamos, lo creativo del teatro, de la música, de la literatura, todo ese trabajo que necesita ser reconocido y remunerado, que tiene patentes, tiene propiedad intelectual, tiene una serie de espacios. Eso es, digamos, un poco bajo la forma de concursos públicos. Y esa que es la que le da la dinámica, que le da el encadenamiento, que le da futuro a la industria cultural, no puede ser confundida con la otra parte, que es el Consejo del Patrimonio, en la cual tú ciertos lugares, ciertas construcciones, ciertos hechos inmateriales, tú le reconoces un valor porque para la sociedad tienen un significado, jugaron un rol, ya sea en la fundación de una ciudad, ya sea en torno a una empresa, a una industria que se creó hace 100 años atrás, ya sea a un lugar que hubo un evento o una canción que tiene un valor. Eso tiene que ser protegido y que tiene que ser desarrollado hacia el futuro de otra manera, no en términos mercantiles. Entonces, yo creo que hace bien en separar por un lado lo que es el patrimonio y por otro lado lo que son las industrias creativas, las industrias nuevas, que tienen una dinámica que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con lo que le gusta a la gente, que tiene que ver con cómo esa actividad se va generando, va encadenando con otros aspectos un plus que va dando trabajo. Una cosa es proteger el patrimonio natural y cultural y otra cosa es desarrollar la industria creativa y eso lo hace bien este nuevo ministerio en 2 consejos que están separados, que son independientes y que tienen para ellos fondos específicos. Yo estaba viendo algunas estadísticas de la importancia a propósito de esto de la industria creativa y la relación entre el artista o los emprendimientos culturales y el público, la audiencia, de la importancia que tiene para Frutillar en términos del Producto Interno Bruto, por así decirlo, de lo que aporta a la economía local la música, y es una cifra súper relevante, por lejos mucho mayor al promedio nacional, y que bueno, obviamente tiene que ver con la boletería del teatro al lado, ¿cierto? Y con el tamaño de la ciudad también. Con el tamaño de la ciudad, pero no deja de ser un dato súper importante, y a lo mejor este impulso puede significar que otros emprendimientos también se vinculen con la música como una forma de generar también buenos negocios que además tengan este valor social de promover la cultura y el arte. Imagínate aquí en Duendes del Lago, por ejemplo, noches de cantautores o qué sé yo, se me ocurren tantas cosas que podrían hacerse en distintos espacios.
Sí, yo creo que este nuevo ministerio le da mucho espacio a la innovación cultural, a la creación cultural, a los gestores culturales, le da un espacio a la cultura digital, le da un espacio a la cultura audiovisual, es decir, toda una multiplicidad de cosas que un poco funcionaban como cada uno podía o como cada uno le resultaban. Ahora le da un espacio específico en la creatividad de estas industrias de carácter cultural. Y claro, yo creo que aquí puede haber mucha intención de animaciones, pero yo creo que eso tiene que ver con cómo las nuevas generaciones, y a lo mejor los que están más, no son tan nuevos, pero le dan identidad al proceso histórico, cultural de la localidad. O sea, aquí lo que necesitamos es que la gente vibre con las raíces de donde proviene, ¿sí? Y no que tenga tanta cabida esta cultura importada, esta cultura multinacional en la cual nos es ajena y simplemente nos motiva por cierta secuencia de las notas musicales, ¿sí? Es decir, aquí yo creo que un poco el gran nicho de la creatividad de la industria de la cultura está en cómo reconocemos las distintas identidades locales, las distintas expresiones culturales históricas y las proyectamos al presente con cosas nuevas, con cosas que sean atractivas para la gente, atractivas para los jóvenes. En eso yo creo que apuntan a este segmento que ha puesto en evidencia, digamos, esta nueva concepción del ministerio. Cómo hacemos identidad histórica con el presente y con el futuro, y cómo creamos empleo y cómo creamos valor agregado a lo que estábamos haciendo antes. Y no solo tratar de proteger lo antiguo, porque no hay recursos para proteger todo lo antiguo y le colocaríamos simplemente una limitante muy rígida, una limitante muy conservadora al pasado y al presente. Muy bien, Jorge, bueno, hay mucho que hacer todavía. Por cierto, hay que celebrar esta nominación, pero también hay que trabajar, ¿cierto? Entre todos creo que hay que comprometerse para que esto le llegue finalmente al común de la gente y que todos nos sintamos parte de este sello tan importante. Mucho que hacer y mucho que conversar para el futuro, así que nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana, ¿te parece? Sí, tenemos que conversar, Guillermo, sobre estos aspectos y otros más contingentes que tienen que ver con lo que está pasando en torno a las elecciones. Así es, nos encontramos entonces pronto, Jorge. Gracias a ustedes también. Hasta pronto.